¿De qué hablamos cuando hablamos de mobiliario urbano? Se lo vamos a preguntar al presidente del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata. Es magíster en ingeniería, se llama Joaquín Negri. ¿Cómo le va, Inge? Buen día, Joaquín. Oh, hola María Delia, buenos días para vos, para toda la audiencia. Hace un ratito me acordaba cuando te escuchaba y era simplemente un niño, un adolescente, y ahora, bueno, estar acá en este espacio me parece algo impresionante. Así que buen día. Qué lindo, gracias, Joaquín. Bueno, estaba pensando también seriamente en lo que pasó en los últimos días en Mar del Plata. Caen semáforos por no digo una brisa porque había bastante viento, pero no un viento para voltear un semáforo. ¿Por qué caen tan a menudo los semáforos? Y en todo caso, ¿qué es el mobiliario urbano? Para poder Li- explicarle a la gente. Sí, bueno, el mobiliario urbano es todo aquello que está en el espacio público, puede ser desde un banco de una plaza, un juego, puede ser un cesto de residuos, se puede considerar parte del mobiliario urbano. Y son todos aquellos elementos que se encuentran en la vía pública y que hacen uso los vecinos, puede ser a través de un divertimento o una recreación, o también puede ser parte de una iluminación de un espacio, puede ser parte de una fuente para refresco o para vista, bueno, todo lo que tiene que ver con precisamente los muebles, de ahí viene mobiliario, que se Sí, utilizan en la vía pública. Con bien. respecto a la segunda pregunta, bueno, ahí tenemos que tratar de evitar, porque podría haber terminado en tragedia, como sí pasó con hace unos días en San Martín de los Andes, en las cercanías, con un arco de fútbol que se cayó Exacto. se cayó sobre un pequeño y lamentablemente falleció, con lo cual esto puede ser muy peligroso. No estamos hablando de por ahí otros temas urbanos que pueden ser que bajen la calidad de vida de la gente, pero en este caso podemos tener heridos e incluso pérdidas humanas, ¿no? Y bueno, y sí, se puede prevenir. Nosotros los ingenieros, en el Colegio de ingenieros matriculados, siempre estamos estudiando y planificando el mantenimiento y tratando de prever a través de muchos métodos, algunos predictivos, como son con herramientas especiales, medir cómo están los materiales, y en otros casos a través de la estadística sabemos los materiales cuánta vida útil mínima tienen, y en base a eso se hacen planes de mantenimiento preventivo de recambio. Y también un diseño tiene que tener, ingeniería siempre digo, está en el diseño, está en la planificación, está en la construcción y está en la operación y mantenimiento. En toda etapa de un proceso está la ingeniería. Cuando nosotros diseñamos y planificamos, tratamos, más hoy en día que hay disponibilidad de materiales, de utilizar los materiales más acordes para la ciudad, ¿eh? Pero no Claro, estamos solamente en con el una ciudad clima, particular donde la salinidad es muy importante, ¿no? muy importante, lo vemos siempre digo con los autos, cuando uno ve un auto en el interior de la provincia o el interior del país, ni hablar, centro del país que está alejado del mar, tenemos un auto del 70, 60, la chapa impecable, y acá no vemos uno del 90 que no tenga un brote de óxido, de corrosión o picadura. Claro. Así que eso es, para que entendamos todos, es el efecto del mar y de la cercanía con el mar. Eso se suma a los vientos fuertes que tenemos, sudestadas, y es un combo peligroso que puede hacer que, como sucedió, se caigan postes de luminaria o semáforos y podamos tener problemas con los vecinos, ¿no? Con los ciudadanos. Ahora, usted habló, o vos hablaste, Joaquín, te estaba tuteando. Sí, sí, sí. ¿Cómo medís cómo están los materiales? ¿Cada cuánto habría que medir el estado de los semáforos, de las columnas de luz? ¿Habría que tener un relevamiento periódico? Sí, eso sí o sí hay que gestionar el mantenimiento con relevamientos, inspecciones periódicas. No, en otros casos, por ejemplo, relevando la parte de un campo o superficies, hoy se puede hacer con imágenes satelitales, con drones, y después procesarlas con inteligencia artificial, es mucho más rápido. Ah, mira, Acá es más complicado porque al estar con tantas interferencias en la vía pública necesitas una inspección física ocular, y en el caso, porque también hay otros casos donde por afuera se ve muy bien y en realidad la corrosión está internamente, puede tener un poste, muchas capas de pintura y estar corroído internamente. En esos casos hay que utilizar tecnología instrumental, como ingenieril, como es por ejemplo un medidor de espesores. Un medidor de espesores es un aparato que lo que te hace a través de un sistema de ondas es saber cuánto espesor tiene ese material, y algunos incluso saber de qué material es, te puede permitir eso también. Entonces, desde afuera, aunque se vea bien, podemos medir el espesor de la columna y decir, no, en realidad esto perdió de su espesor original 10%, 20%, 30%, y hay un límite donde eso lo hace peligroso y ahí habría que hacer el recambio. Por supuesto que hay muchísimos postes, luminarias, columnas en la ciudad,
es una ciudad grande, es una ciudad compleja de gestionar, con lo cual hay que hacer un plan para dividirlo en etapas de acuerdo a la criticidad. Nosotros hablamos en la criticidad es lo más crítico a lo menos crítico, y en la etapa primordial, en la etapa principal o primaria, hay que cambiar aquellos que están muy cerca del fin de su vida útil o en riesgo, y después ir en las siguientes etapas renovando hasta lograr que ninguna columna esté fuera de su vida útil. Claro, claro. Claro. Yo me imagino que más cerca de la costa, más corrosión hay. Entonces es más imperioso todavía ese relevamiento periódico. Cuando decimos relevamiento periódico, ¿cada cuánto sería? Bueno, eso hay que estudiarlo de acuerdo, porque no es lo mismo hacerlo acá que en otra ciudad, que en otro lugar. Hay que ver la vida útil que tienen acá en estos lugares, y eso se ha estudiado. Tenemos un Instituto Tecnológico de Materiales como el INTEMA, que estudia, tiene especialistas en metales, en corrosión. Si se acuerdan, adelante Delgada, yendo para Santa Clara, había unos chasis y carrocería de vehículos que decían cartel de CITEFA, que es el complejo industrial tecnológico de las Fuerzas Armadas. Ahí se estudiaba la corrosión para ver cómo impactaba el medio marino. Hay que hacer un estudio específico para Mar del Plata, con los profesionales de la ingeniería que se estudian eso, ingenieros en materiales, mecánicos, civiles, industriales, que están en la parte de gestión del mantenimiento, y determinar cuál sería la periodicidad, digamos, el tiempo en que hay que volver a revisar esa columna, ese poste. Una vez que tenés ese periodo, lo realizás y después aplicás el mantenimiento de acuerdo a ese relevamiento, ¿no? ¿Hay una idea, perdón Joaquín, hay una idea Sí. aproximada de cuánto dura el caño que constituye un semáforo o un poste de luz? Depende de factores como cómo está construido, si es hierro galvanizado y qué tratamiento tuvo para evitar la corrosión. Por ejemplo, si tuvo algún tipo de galvanizado, si tuvo algún baño o pintura con epoxi, si tiene algún revestimiento o tratamiento como una cataforesis o alguna cuestión, eso lo hace más resistente. Y por otro lado, lo que no quería dejar de decirte, María Delia, es si nosotros tenemos la posibilidad desde el diseño, o decir cerca de la costa es peor, es cierto. En esos lugares tenemos que ir hacia materiales innovadores como son el PRFB, el plástico reforzado en fibra de vidrio, o algunos hormigones donde se pueda poner columnas de hormigón con polímeros que no permiten que, o por lo menos tienen una vida útil de hasta 50 años o más, y no tienen los problemas que tiene el hierro cerca de la costa. Así que también es importante ir reemplazando esas columnas por otros materiales más modernos. ¿Es caro contar con un medidor de espesores? Bueno, voy a decir la frase que a veces me dicen algunos operarios cuando yo trabajo como ingeniero, me dicen, bueno, ¿qué es caro y qué es barato? ¿No? Y es cierto, cuando hay una vida humana, ¿qué es caro y qué es barato? Ni hablar. Y cuando se trata de niños, de ancianos, de personas, ¿qué es caro y qué es barato? No es algo imposible de comprar, no es algo que cualquier organismo puede adquirirlo, y lo que sí, hay mucha carga humana en la inspección. No sería tan imposible que la municipalidad local tenga un medidor de espesores. No, sinceramente no. Y yo sé que posiblemente algunos organismos municipales tengan el instrumental. Claro. Ahora, el tema es que hay que usarlo también, ¿no? Claro, bueno, ahí hay que usarlo, y bueno, como presidente del Colegio de Ingenieros, yo, nobleza obliga, estoy convencido de que tiene que haber ingenieros para poder realizar esas tareas en todos los organismos públicos y privados. ¿No hay para acá? precisamente ¿No hay Sí, acá? el municipio tiene un cuerpo de ingenieros muy importante, los cuales los matriculados son conocidos y trabajamos para el Colegio de Ingenieros también. Siempre está faltando, ¿no? Faltan a nivel nacional, se gradúa mucho menos de lo que necesita el país, y en el caso de lo público muchas veces sucede que tiene que haber una vocación por el servicio, porque si no, es cierto que hay otros rubros, como por ejemplo el petróleo, petroquímico, lo naval, que por ahí tiene mayores salarios, y muchas veces optan los ingenieros por irse a otros rubros, a otras industrias. Joaquín, ¿se sabe si aquí en Mar del Plata se controla el estado de los caños, de semáforos, de luminarias? Eso habría que preguntarle al presidente del Envial. No, yo te preguntaba a vos porque, bueno, como están en contacto, me decías, por ahí se sabe si los controlan, si no los controlan. Nosotros siempre estamos a disposición de los 3 estados, municipal, provincial y nacional, para hacer relevamiento, para hacer asesoramiento, consultoría. ¿Y los llaman a menudo para esto? Hay algunos que sí y otros que no. Ajá. O sea que estaría faltando el control de todo lo que tenga que ver con este tipo de mobiliarios. Y bueno, digamos, los hechos demuestran de que deberíamos por lo menos intensificar más los controles. Claro.
Sí, sí, me imagino que sí. Bueno, en algún momento hablamos también de algo que no sé si no son mobiliarios porque son balcones. Cuando caían los balcones, cuando no se controlaban, hubo que Exacto. padecer desgracias para que empezaran los controles. Ojalá se estén haciendo ahora. Hoy tenemos una ordenanza modelo en General Porredón del control de fachadas y frentes, y es copiado por otros municipios del país porque realmente es una ordenanza de vanguardia y que vino después de algunas tragedias, pero realmente es muy importante, y ahí la actuación de los ingenieros hace que con los informes por un cierto periodo de tiempo, algunas veces son anuales, a veces cada 5 años, a veces cada 10 años, y la obra es nueva, permite tener un informe de un ingeniero y te permite saber el estado de acá a los próximos tiempos, hasta la próxima inspección, si eso es peligroso o no, tiene riesgo o Claro, no. claro, para evitar desgracias. Joaquín, Exactamente. gracias por atendernos. Un placer, No, ¿eh? gracias a vos, María Delia. Es Un abrazo grande. magíster en ingeniería. Se llama Joaquín Negri, presidente del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata.